Aló, aló. Buenos días, señor Jaime. Buen día. En 2 minutos vamos a empezar la entrevista. Ahorita estamos en el corte y termina el corte inmediato empezamos con usted. ¿Quién me entrevista? Un momentito, por favor. Soraya le va a realizar la entrevista. Soraya. Ok, gracias. Soraya Díaz. Entonces, en 1 minuto y medio ya vamos a empezar. Gracias. Muchas gracias. Buen día, amigos. Buen día, estamos en espera para una entrevista. Me dicen 1 minuto, así que voy a silenciar el micrófono por unos 30 segundos y continuamos. Por favor. Siete de la mañana con 39 minutos. Gracias por seguir en sintonía de CTLH de Red Nacional. Tenemos más para ustedes y tenemos entrevistas interesantes. Se ha dado un panorama de guerra sucia en nuestro país rumbo a la segunda vuelta 2025 para escoger al próximo binomio que llevará adelante a nuestro país. Bueno, al menos eso se espera. Vamos a entrar ya en contacto para hablar de ello con Jaime Dunn. Él es ex candidato a la presidencia 2025, quien ha aceptado amablemente la entrevista de esta mañana. Jaime, ¿cómo está? Muy buenos días. Soraya lo saluda. Bienvenido. Soraya, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí presente en tu programa. Es todo un placer poder conversar con usted y más en esta coyuntura. Rumbo a la segunda vuelta, la población está indecisa. Creo que algunos ya han marcado una línea más precisa de lo que quieren. Se están informando, están buscando más alternativas con respecto a información, porque no todo lo que circula en redes, por supuesto, también está la guerra sucia. ¿Qué es lo que está sucediendo con Jaime Lara, perdón, con Edman Lara y con todo lo que se viene dando con este binomio que se veía muy prometedor y que tenía el respaldo de la población en un alto porcentaje? Bueno, primero, Soraya, creo que es importante entender que la naturaleza de una primera vuelta es muy diferente a la naturaleza de una segunda vuelta. Por primera vez en la historia estamos yendo a una segunda vuelta y por supuesto lo que vemos para muchos de nosotros, me incluyo yo mismo, es territorio nuevo. Nunca hemos visto una situación así. La primera vuelta es un escenario, digamos, multipartidario, donde el voto queda muy fragmentado entre todas las opciones que hay y cada candidato siempre va a buscar pues posicionarse, diferenciarse de alguna manera, captar la atención mediática y construir una identidad propia, ¿no? Para diferenciarse por ideas, por palabras. Y entonces la primera vuelta va a estar siempre marcada por discursos más identitarios,
apelaciones a grupos de jóvenes, de empresarios, clase media, etcétera, etcétera. Pero la dinámica cambia en la segunda vuelta, porque en la segunda vuelta tú lo que tienes es otra lógica. Primero ya no hay dispersión de votos, ¿no? Porque ya son dos. Y eso genera automáticamente una polarización entre las dos opciones. Es decir, la naturaleza de la guerra sucia se vuelve casi una regla y por eso hay que tener mucho cuidado, porque es algo que viene, creo yo, con una segunda vuelta donde sus características principales, por ejemplo, ya no basta el voto que yo he tenido en la primera vuelta. El desafío es cómo capturo el voto de las fuerzas que han quedado afuera y cómo le quito votos a mi adversario. Entonces, eso lleva a que se genere pues una situación de enfrentamiento y una rivalidad muy dura. Y eso significa, por supuesto, que la guerra sucia tiende a nacer, florece y hay que tener cuidado porque evidentemente la guerra sucia no es algo positivo, es algo negativo. Y generalmente lo que se puede apreciar cuando vemos este tipo de situación es pues que ambos terminan, creo yo, perdiendo, tanto el que lo hace y el que la recibe. ¿Por qué? Porque el que la hace, pues se pierde la confianza después de la gente y no logra un grado de legitimidad en su victoria, digamos. Alguien tiene que ganar una elección porque tiene buenas ideas y buenos planteamientos y soluciones al país, no porque hizo una excelente guerra sucia. Ese fenómeno lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto en el Perú, lo hemos visto en el Brasil en su momento, que eso genera gobiernos después que no son muy legítimos en la forma que han conseguido los votos y la victoria, porque esta batalla Jaime, tiene que ser de ideas, no tiene que ser de guerra sucia. querido Jaime, también hay que recordar que lo importante no es llegar, sino cómo se llega y mantenerse en la perspectiva, en el cariño, en la popularidad y en la confianza de nuestra población. Muchos medios han destacado la probabilidad de una intención de que este binomio, más de parte del señor Lara, de ya creerse ganadores, de ya creerse gobernantes, de pronto estar en una disyuntiva y en una controversia, en una falta de comunicación con su candidato a presidencia. Y se han visto bastantes problemas que han sido obvios a través de las diferentes plataformas. En un momento, con su candidatura a la presidencia, se había pensado que Edman Lara podía ser un buen candidato a la vicepresidencia. Más bien, esto se desestimó. ¿Por qué se dio? ¿Y qué es lo que piensa usted? ¿Cuál es la lectura con respecto a la candidatura como vicepresidente de Edman Lara en la actualidad? Mira, creo que, y voy a hablar en general, porque todos los candidatos cuando ya están en una segunda vuelta, la posibilidad que lleguen a ser personas de Estado es muy alta. Entonces, en mi percepción, creo que hay que actuar como si uno estuviese prácticamente formando parte del gobierno, es decir, hay que actuar como personas de Estado y hay que cuidar mucho, por el mismo hecho que decía hace un momento, que la segunda vuelta es más compleja y es más polarizadora, hay que tener mucho cuidado en lo que se hace y lo que se dice, porque la decisión del votante ya no se basa tanto en qué candidato me gusta más, sino en cuál me da menos miedo o cuál me significa menos rechazo o cuál comete menos errores. Entonces, un desliz verbal, una mala alianza, comentarios fuera de lugar o cualquier forma de escándalo puede mover decisivamente el voto indeciso hablando hacia el rival. Entonces, claramente las actitudes que se tienen, los comentarios que hacen y esa naturaleza muy propia que hemos visto en el ex capitán Lara de tildar a las personas, ¿no es cierto?, con argumentos que no tienen pruebas, el simplemente hablar y tratar de formar parte de una intensificación, digamos, de una guerra sucia. Eso obviamente hace de que se genere un daño muy grande
no solamente a su binomio, sino en general a lo que es la carrera política, lo que son las elecciones. Seamos claros, en Bolivia hay muy poca democracia y la poca que hay se ve empobrecida, porque la guerra sucia empobrece la democracia, las ideas son las que enriquecen. Entonces, el tratar de ganar votos empobreciendo la democracia y no enriqueciendo con ideas la posición política, creo que es muy dañino. Se ha visto también una especie de miedo y una especie de actitud de que está muy a la defensiva el ex capitán Lara. Sale algo en redes sociales y él directamente sale a responder y no de muy buena forma. Por ejemplo, el tema de una exnovia o persona con la que salía mientras todavía o estaba casado, que estaba detenida o que era expresidiaria, le han sacado eso a través de redes sociales. Le han sacado también algunas declaraciones donde lo tildan como el sucesor de mentalidad política del señor Evo Morales Ayma, las mismas palabras. Él sale a decir que si en las elecciones no se respeta el voto de la población, que tendría que ser la mayoría para el PDC, tomaría acciones de salir eh, con sus redes y con su gente a bloquear, a marchar. Este tipo de actitudes lo hacen retroceder en esta carrera a las elecciones o de pronto lo hacen más visible en las plataformas. ¿Cuál es la lectura, querido Jaime, por favor? Mira, ese es un tema interesante el que comentas, porque claramente, y nosotros hemos percibido como liberales también, que por supuesto hay un rechazo muy grande a ese tipo de comentarios y ese tipo de aseveraciones, pero sin embargo hay clases medias bajas especialmente que les gustan ese discurso, les gusta la confrontación, les gusta el enfrentamiento y el posicionamiento de una persona que demagoga, que con lo que dice de una manera populista, un fenómeno caracterizado, ¿no es cierto?, por tocar las fibras más íntimas de las personas, los deseos, las ansias más profundas de la gente, de cambio, por ejemplo, con palabras, con amenazas, demagogia, repito, y con promesas que no se pueden cumplir. Eso es la definición prácticamente más sencilla de populismo. Entonces eso apela a ciertas personas, pero yo creo que la gran mayoría de los países no quieren ver adversarios que están para destruir, sino para construir un mejor país. Yo creo que los bolivianos ya estamos cansados de todo ese odio, de toda esa demagogia que hemos visto por más de 20 años. La gente quiere cambios y eso significa querer propuestas. Más aún, Soraya, cuando ni el PDC ni Alianza pueden gobernar solos, tienen que gobernar juntos. Entonces, gane quien gane, el Congreso, el Parlamento o la Asamblea los obliga a entenderse, ¿no es cierto? Entonces no pueden estar con ese tipo de situación. Y solo para terminar esta parte, creo yo que el verdadero liderazgo, pues, no se mide por cuántos insultos o exabruptos se lanzan, ¿no es cierto?, sino por cuánta confianza se despierta en la gente. Entonces, el recurso de la guerra sucia o la guerra sucia como un elemento, como un recurso, es solamente para los que no tienen pues nada que decir y nada que ofrecer. Visto que en la primera vuelta usted ha brindado el plan de gobierno no solamente a Rodrigo Paz Pereira, sino también a Jorge Tuto Quiroga. Ha habido acercamientos y esto en pro de su pasión por la política y también de su desesperación en cuanto a salvar un país en crisis, a brindar soluciones a diferentes problemáticas. Y también, de pronto, algunos medios lo han señalado como un directo apoyo para Jaime Paz Pereira, porque ha sido compañero de curso, si no me equivoco, ayúdeme con eso. ¿Ha cambiado usted de opinión ahora con respecto a la segunda vuelta y a la decisión que debería tomar, no solamente como persona que defiende
la constitucionalidad y también la gobernabilidad de nuestro país, sino también como político en cuanto a su voto? A ver, primero aclarar que en un mensaje a la nación hemos hecho la entrega de nuestro programa nacional para la generación de riqueza a cada uno de los candidatos que así lo hubiesen requerido. Y justamente cuando hacemos ese anuncio, hemos recibido en menos de una hora la llamada directa a mi persona de varios candidatos. Y hemos entregado nuestro programa nacional de generación de riqueza al primero que se ha entregado, en realidad ha sido a Jorge Quiroga, quien lo ha recibido con mucho agrado, lo ha estudiado, lo ha analizado, lo siguen analizando y lo siguen trabajando, y eso ha llevado a muchas reuniones con él y su equipo. Lo mismo ha sucedido con Rodrigo Paz. No ha habido nada especial a uno o al otro. Lo mismo ha sucedido con la presencia de equipos de Manfred y directamente también con conversaciones y varias reuniones que he sostenido con José Luis Luque. Es decir, todos, absolutamente todos, han tenido la oportunidad y el acceso al Programa Nacional de Generación de Riqueza nuestro. Quiero decir con eso que de ninguna manera se debería denotar que ha habido una preferencia por uno o por otro. Nuestra posición sigue siendo la misma, ahí están nuestras ideas, las ideas de la libertad siguen vigentes, habrán inhabilitado mi candidatura, pero nuestro programa sigue vigente y simplemente estamos a la espera de escuchar quién lo va a aplicar realmente. Entonces, de ninguna manera hay digamos, una inclinación o preferencia para uno o para otro. Nuestra posición es clara. El voto liberal se lo gana, no se lo regala, no se lo vende, no se lo entrega en delivery. Entonces, los candidatos que quieran el voto liberal, pues tendrán que ganárselo y se lo tienen que ganar justamente con ideas, se lo tienen que ganar con propuestas. En Bolivia, el que gane no debe hacerlo destruyendo, sino convenciendo y convenciendo con ideas liberales. Esa es nuestra posición. Y que alguien haya sido compañero de curso, sea amigo o lo conozco, qué sé yo, no tiene absolutamente nada que ver. Valga la aclaración. Yo puedo decir de alguna manera de que siempre he tenido una muy buena relación con todos y de alguna manera hasta puedo decir que todos son amigos. Muy bien, gracias por la aclaración, querido Jaime. Y ya para ir cerrando la entrevista, hablemos sobre esto que ha preocupado. ¿Será que hay miedo? Ayúdeme un poquito con el análisis y cómo lo ve usted con respecto a las elecciones 2025 en su segunda vuelta. Ha salido un comunicado donde el PDC denota no participar en ningún tipo de debates hasta las elecciones. Esto, ¿qué nos puede dar a entender, querido Jaime? Mira, esa es una posición seguramente estratégica a la que han llegado y han decidido ir por ese lado, por supuesto, viendo que capaz eso es lo mejor en la posición que tienen y la estrategia, repito, es una colisión de propuestas y eso se reemplaza por una colisión de insultos cuando justamente no se pone las propuestas por adelante. Entonces yo creo, y lo vuelvo a decir, yo creo que en Bolivia el que gane lo va a hacer no destruyendo y convenciendo. Y la mejor manera de convencer al electorado creo que es con ideas y con propuestas, y más bien demostrando que uno no es parte de una guerra sucia. Muchas personas dentro de la población que dicen que la situación hubiera sido muy diferente si usted hubiera logrado ser candidato en las elecciones 2025. ¿Usted cree que esto es cierto? Mira, no solamente lo que creo, sino es más que todo la evidencia que existe de empresas encuestadoras, de especialistas, analistas nacionales e internacionales que nos han visitado, de la propia opinión personal que tienen muchos de los mismos candidatos, de que nuestra posición hubiese cambiado dramáticamente la situación de ahora. Es más, con mucha humildad y orgullo al mismo tiempo, me animo a decir
que todo este problema que se está generando en la segunda vuelta no se hubiese generado si hubiéramos estado nosotros presentes. Las estadísticas son muy contundentes porque sí se han hecho encuestas, la población debe de saber que se han hecho encuestas con Jaime Dunn y sin Jaime Dunn, y las propuestas con Jaime Dunn han sido prohibidas de ser emitidas públicamente, pero eso no quita que se circulen y se conozcan. Y todos los medios que conocen y todos los especialistas que han visto y todos los que hemos visto esas encuestas, prácticamente podemos concluir que ni siquiera hubiera habido una segunda vuelta en caso que nosotros hubiéramos estado presentes y este sistema corrupto prebendal nos hubiese permitido participar del proceso electoral. Muchísimas gracias por la entrevista, querido Jaime. Un abrazo de parte de todo el equipo de la revista matutina de la mañana. Gracias por acceder a la entrevista. Hablando sobre un tema tan delicado como es la guerra sucia. La gente tiene que estar bien informada para saber cómo votar, qué decidir. Las próximas elecciones 2025 en su segunda vuelta son decisivas para nuestro país y eso hay que destacarlo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Soraya. Muy buenos días. Un abrazo, que tenga excelente resto de jornada. Son las 7:00 PM. Me traslado hasta el otro lado del set con mis compañeros que tienen aún más aquí en el programa. Sori, qué importante entrevista para poder conocer también. Amigos, buenos días. La primera entrevista del día. Las demás van a ser grabadas en varios podcasts. Y también tengo que salir a trabajar en un momento más, tipo 9 de la mañana. Tengo un directorio. Les comento que yo he sido director en muchas empresas y les digo he sido porque justamente este gobierno se ha encargado de que yo no pueda ser director. Han cortado todas las posibilidades de que yo pueda trabajar y ejercer mi derecho al trabajo de manera libre. Pero bueno, ya están de salida, no hay que quejarse tanto. Pero sí hago notar que en este país realmente te tratan de ahorcar, te tratan de extorsionar, te tratan de presionar por todos lados. Creo que es importante lo que se ha dicho en esta entrevista, que estamos en un momento, en una segunda vuelta, donde se da naturalmente una polarización, porque son solamente dos, y ya no gana el que hace realmente mejor campaña con más banderas o más visitas viajando por la ciudad o por el país. El que gana es el que comete menos errores, el que gana es el que más bien muestra más solidez en sus propuestas y en sus ideas, y el país además ya está cansado, ¿no?, de toda esta guerra sucia. Por Dios, a mí qué me importa la exnovia del capitán y no sé qué, por favor, no hay que bajar a esos niveles, ¿no? Creo que está muy mal, y que se dé tiempo a ese tipo de cosas. Discutamos qué va a pasar con la gasolina, el diésel, qué van a hacer con la inflación, qué va a hacer el gobierno, porque hasta ahora no queda claro, ¿no? ¿Qué van a hacer para pagar esos cupones de deudas, de vencimientos que se vienen? Estamos en 19 de septiembre, si hasta los próximos 10, 15 días no se firman acuerdos para la obtención de combustibles en el mes de octubre, noviembre, no va a haber combustible. Entonces, hay que concentrarse en lo importante, hay que concentrarse en lo que los bolivianos queremos y no demos curso también a todas estas distracciones que se vuelven, ¿no es cierto?, de la guerra sucia, porque eso hace que llegue también al gobierno no el que tiene mejores ideas, sino el que hace mejor guerra sucia. ¿Se dan cuenta? Si apoyas la guerra sucia o te llevas por las ideas o te dejas de llevar por las ideas de la guerra sucia, pues estás apoyando a un gobierno que es bueno para la guerra sucia, pero capaz no es bueno para gobernar. Ya lo hemos visto en el Perú, por ejemplo, con Castillo y la Keiko Fujimori, ¿no es cierto?, que el que hace más guerra sucia es el que gana, y ahí está los gobiernos que tienen, ¿no?
Entonces creo que veamos propuestas, veamos ideas. Y es más, estamos a tan pocas semanas ya de la segunda vuelta que basta que se concentren en 3 o 4 temas, es suficiente. Es suficiente. Los bolivianos queremos saber cómo van a resolver los problemas inmediatos del país. El tema de dólares, el tema el tema de la inflación, los pagos de deuda que se vienen. Coméntenos sobre eso los candidatos. Ya la oportunidad de hablar sobre la nueva visión de país, qué deberían hacer por Bolivia para cambiar Bolivia, ya pasó o ya está pasando. Si en estos días no hablan de eso, ya se acabó la oportunidad de hablar de eso. Y eso significaría entonces que, por lo que hemos visto hasta ahora, no se vienen cambios profundos tampoco. ¿Qué reformas a la Constitución van a hacer? Díganos, ¿lo van a hacer? ¿No lo van a hacer? Y no nos distraigan, ¿no es cierto? Voy a hablar en general, no nos distraigan que si tiene ojos verdes, no tiene ojos verdes, o su novia dijo, o su novia no dijo. Por favor, basta de guerra sucia. Y se los digo yo como en realidad la víctima real de la guerra sucia, donde han introducido la guerra sucia a través de instituciones del Estado, la Alcaldía del Alto, la Alcaldesa del Alto, instituciones del Estado de todo tipo y de todo color, incluyendo el Tribunal Supremo Electoral. Han participado el oficialismo, los izquierdistas, los zurdos, han participado gente con poder, han participado los llamados opositores funcionales, la misma oposición ha trabajado para que no avancemos porque se dieron cuenta que les ganábamos. Eso es pues guerra sucia. Eso es en verdad guerra sucia. Pero nadie se preocupó de eso. Nos dejaron solos, quedamos abandonados por la misma oposición. Nadie levantó la mano y dijo, oye, dejen de hacer eso, ¿no? Párenla. El mismo Tribunal Supremo Electoral fue parte de eso. Sin embargo, cuando un ex capitán de la policía dice un par de bobadas, se llama a, Convención Nacional contra la Guerra Sucia, la llamemos, ¿no? Se reúnen en un hotel de 5 estrellas en Santa Cruz para hacer acuerdos de que no más guerra sucia, por favor, párenla, no sé qué. Y cuando nos han hecho guerra sucia a nosotros, ¿qué ha pasado? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Porque justamente eso es lo que hacen. Y la guerra sucia se sigue haciendo. La guerra sucia es también, por si acaso, dar información falsa o utilizar información que no es verdadera para tildar a uno de algo o hablar contra alguien. Aquí, por ejemplo, veo en los comentarios, has trabajado para Evo, me dice. Obviamente ese individuo no tiene la más mínima idea de lo que está diciendo. Trabajaste con Evo. Nunca he trabajado con Evo. Absolutamente nunca. Pero bueno, como algún imbécil lo dijo, que fue un periodista, uno de los peores periodistas de Bolivia, que recibe plata, dijo Jaime Dunn era masista y ha trabajado para Evo, entonces aquí viene un OPA, ¿no? Otro OPA, a decir exactamente lo mismo. Es bien importante por eso, cuando se habla, hablar con pruebas, hablar con evidencia y no repetir como loro lo que dicen otros, que es lo que pasa. Y esa es por eso la guerra sucia es tan exitosa, porque el que dice mentiras, el que dice bobadas o perías más fuerte, lamentablemente hay oídos que escuchan eso. La pregunta que te tienes que hacer tú como ciudadano, si tú vas a tener oídos para eso.
o vas a tener los oídos más bien para decir, yo tengo oídos, pero también tengo cerebro. Y voy a procesar esa información para ver si es verdadera. Hoy con inteligencia artificial aparece un montón de información falsa, videos falsos. Yo cada 2, 3 días estoy con las empresas certificadoras de videos y de audios negando muchas cosas, porque te hacen aparecer cosas. El gobierno ha hecho aparecer documentos de que yo era masista, que hoy en día ya se ha descubierto que no soy, nunca he firmado esos documentos, y eso lo tengo con una respuesta del Tribunal Electoral diciendo que mi firma ha sido falsificada. Eso lo vamos a hacer más público en su momento. También han dicho que yo formo parte de un supuesto golpe de Estado de este señor Zúñiga que ni conozco. Entonces se arma así la guerra sucia, y esa ha sido la guerra sucia que me han hecho a mí. Decir que soy masista, decir que he trabajado con el Evo, decir que he participado en un supuesto golpe de Estado, decir una cosa, decir la otra. Me han endosado a mí todo eso, y por supuesto con eso esperan que algunas personas con una capacidad de raciocinio menor puedan capturar eso como una verdad absoluta. Y después aparecen justamente con comentarios como los que aparecen aquí, que trabajaste para Evo, eres masista. No. Es más, si tienen alguna duda, pregunten, investiguen. La evidencia es bastante clara. Entonces, lo importante es por eso siempre concentrarse en hablar con la verdad, decir las cosas como son. Siempre va a haber la gente que se deja llevar por ideas tontas o por lo que se llama justamente guerra sucia. A mí durante el desfile en Cochabamba se me acerca una señora y me dice, usted ha dicho tal cosa, es producto de un video alterado. Y no voy a decir qué es, justamente porque seguramente algún imbécil por el otro lado va a creer lo mismo. Entonces yo le digo, no señora, eso es falso, yo nunca dije eso. Y ella me dice, no, pero usted lo dijo porque yo lo vi. Y yo le voy a decir, señora, no, ese video no es verdad. Y yo le digo ahora, cara a cara, frente a frente, en persona, le digo que eso no es así. Y ella me dice, no, yo lo he visto en Facebook. Yo a usted lo he visto en Facebook decir eso. Entonces, ese es justamente, esa persona es una víctima de la guerra sucia porque su cerebrito ha sido alterado, ha sido cambiado exitosamente por la guerra sucia. Entonces, a pesar de que tiene enfrente a la persona que está cuestionando, y a pesar que se le dice con mucha claridad y evidencia de que eso no es cierto, su cerebro ya ha sido atrofiado por la guerra sucia. Entonces, no va a cambiar ya su idea, ¿cierto? No va a cambiar. Entonces, ese es el peligro que hay con la guerra sucia, que se crean ideas, se crean percepciones que son falsas, y eso distorsiona la realidad y distorsionan el mismo voto. Entonces, ya lo hemos visto, como les digo, en Brasil, lo hemos visto en el Perú, en las últimas elecciones, como la guerra sucia te puede llevar a que tengas un gobierno que no es lo mejor. ¿Por qué? Porque no es un gobierno que ha ganado las elecciones legítimamente por hacer propuestas, sino ha ganado porque ha hecho la mejor guerra sucia. Y no se gobierna pues con guerra sucia, se gobierna con ideas, con planteamientos y propuestas. Entonces, no caigamos también en esta guerra sucia siendo receptores de esas ideas y transmisores de esas ideas que son erróneas. Más bien tengamos un rol de decir que el que hace guerra sucia no merece gobernar. ¿Entienden? Tenemos que ir por el otro lado. Tenemos que ir por ahí.
Entonces, pensemos en eso, por favor, y no formemos parte de lo que están planteando quienes hacen y proponen la guerra sucia como una herramienta de ganar votos. Porque la guerra sucia tiene siempre dos partes. El que dice las cosas falsas, las cosas que se caracterizan como elementos de guerra sucia, y quien las recepciona, las procesa, las reprocesa y las divulga. Entonces, pero hay personas, ¿no es cierto?, que escuchan la guerra sucia, saben que es guerra sucia, no procesan esa información para divulgarla, sino más bien la hacen parar ahí y hacen que no siga. Entonces, el rol de si quieres ser parte tú de la guerra sucia o simplemente más bien tienes que ser alguien que evita la guerra sucia, esa ya es una elección que tienes que hacer. Bien, queridos amigos, los voy a dejar porque les juro, tengo que ir a trabajar y me tengo que ir a preparar. Gracias por su apoyo. Gracias por unirse a estos lives que hacemos de manera inesperada, porque las entrevistas a veces llaman 10 minutos antes que se hagan y por supuesto hay que atenderlas. Muchas gracias, queridos amigos, y muy buenos días.